Dile al que está al lado, no te lo pierdas. Amén. Entonces vamos a iniciar con la enseñanza de hoy, con el tópico caminando bajo la voluntad, perdón, la soberanía de Dios. Así es, caminando bajo la soberanía de Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra soberanía? La palabra soberanía significa que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Que Él hace como Él quiere porque Él es Dios. ¿Estás aquí? Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Entonces vamos a ver hoy caminando bajo la soberanía de Dios. Pero primero quiero ir, Yamira, 2 de Timoteo 20:21. Y quiero mostrarte algo que dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo 20:21. Quiero mostrarte algo que dice la palabra del Señor. ¿Me da un amén cuando usted lo tiene ahí en pantalla? Usted sabe qué hace el instituto y el proceso de la visión. Lo equipa a usted para que usted haga defensa de la fe. Pastora, Dios no necesita defender. Dios no, nosotros necesitamos defender en lo que creemos en la tierra. Y por eso debemos ser equipados para tener defensa de nuestra fe. Entonces dice 2 de Timoteo 2:20-21, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino hay también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Dios conoce a lo que somos de Él. Dice que en una casa grande hay utensilios, vasos, le llama la Biblia. O sea, somos vasos porque Dios nos usa. Somos vasos porque Dios usa ese vaso y deposita en ese vaso que está limpio, porque dice el que se limpia, dice que Dios lo usa. Así que somos ese vaso que Dios nos limpia, Dios nos purifica para Él depositar su presencia, su gloria, su palabra en nosotros para Él usarnos. Amén. Entonces dice la Escritura que en una casa grande, la iglesia se llama casa. Recuerda que Jesús dijo que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces Él dice que si en una casa grande hay de todo tipo de utensilios, de oro, de plata, de madera, de barro. Y dice que si nosotros nos limpiamos, ya conmigo, me tengo que limpiar. Ahora, en el ámbito espiritual, la palabra limpiar lo hace, vamos a entender, porque en el ámbito natural limpiar es pasar el trapeador, la escoba. En el ámbito natural limpiar, coger el paño y limpiar la casa, bañarnos, nos estamos limpiando. Pero en el ámbito espiritual, la palabra limpiar solo lo hace la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra nos limpia. La Biblia dice que la palabra nos limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre yo más escucho la palabra, entre más me enseñan la palabra, más estoy siendo limpiado para ser un vaso de honra. O sea que si usted no escucha la palabra, si usted no lo instruyen en palabra, si usted no lo enseñan en palabra, si usted no crece como Jesús en palabra, porque aún Jesús siendo Jesús, dice la Biblia que crecía en estatura delante de Dios, delante de los hombres. Si usted no crece por la palabra, perdón, si usted no se limpia por la palabra, dice 2 de Timoteo, ¿verdad? Que si usted se limpia, usted es santificado, usted es útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Diga conmigo, para toda buena obra. ¿Por qué la palabra nos limpia? Para ser útil para toda buena obra. O sea que yo no puedo tomar la decisión de no aprender la palabra, porque hay todo tipo de vasos. ¿Qué define? ¿Qué vaso le gustaría ser a usted?
¿Qué vaso? Eso me gustó, amén. ¿Qué vaso le gustaría ser a usted? Ajá, yo también quisiera ser un vaso de oro. Y a través de esta palabra el Señor nos dice cómo ser ese vaso. Así que si yo no quiero escuchar la palabra, yo no quiero ir al instituto, yo no quiero ser enseñado. Si usted viene a la iglesia, escucha la palabra y la guarda, no la estudia, no la atesora, no la aprende, no la pone por práctica, no la vive, entonces, ¿qué vaso cree usted que será usted en la casa del Señor? ¿O de barro? ¿Usted sabe por qué será usted un vaso de barro? Porque el vaso de barro se cae y se rompe. Entonces, ¿qué hará el Señor? Lo romperá tantas veces Él quiera, hasta convertirlo en un vaso de oro que se cae y no se rompe. ¿Cuánto le da un amén al Señor? Miren lo que le voy a decir. Nosotros peleamos, nos resistimos al cambio, nos resistimos a la educación cristiana o espiritual, nos resistimos el aprender, pero no comprendemos que lo que Dios está haciendo es convertirnos de un vaso de barro en un vaso de oro. Entonces, ¿tiene Dios favoritos en su casa? ¿Tiene Dios favorito en su casa? Que unos serán vasos de oro y otros serán vasos de barro. Todo depende de lo que nosotros decidamos. Que si decidimos limpiarnos con la palabra, ponerla por obra la palabra, escucharla, abrazarla y hacerla de nosotros el día a día. Por eso el diablo pelea para que ustedes no crean la palabra. Yo le digo a la gente, si usted no entiende nada, camine por fe. Porque este no es un camino de entender, este es un camino de fe, de obediencia. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Porque sé que Dios lo dice. Yo lo creo y yo lo hago. Entonces, después pues lo entenderé. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, lo que hoy ustedes no entienden, lo entenderán después. Porque este es un camino de fe, no de entendimiento, sino de fe. Y la fe es la certeza, es la convicción de que lo que Dios dice, yo lo voy a recibir. La fe es esa certeza, esa convicción de lo que Dios prometió, yo lo voy a recibir. ¿Cuántos tienen esa fe para creer que lo que Dios prometió lo vamos a recibir? Amén. Y una de las decisiones más difíciles que tiene un pastor es tener una iglesia, tener miembros en la iglesia y tener que injertar una visión que va a producir cambios. Pero le quiero decir algo, en la vida usted tendrá que tomar decisiones importantes que van a producir cambios en usted. Cuando toma la decisión de servir a Cristo, de venir a Cristo, de su palabra, usted tendrá que tomar decisiones importantes en la vida, difíciles. Una persona que le cuesta obedecer la palabra es porque en su vida nunca ha tomado decisiones difíciles. Porque en su vida nunca ha tenido que tomar decisiones de cambio. Pero te digo algo, este es un buen momento de comenzar a tomar decisiones de cambio. Decisiones difíciles, pero son decisiones de cambio. Y cuando tú en la vida has crecido y has avanzado tomando decisiones de cambio, cada vez que te encuentres con la palabra y te encuentres con algo que no estás haciendo, no será difícil cambiarlo, porque ya tú sabes que el cambio provoca cosas nuevas en nosotros. El cambio produce cosas nuevas. Amén. Y todo en la vida, en este mundo, se trata de decisiones para traer cambios.
Donde no hay decisiones de cambio, no hay cambio. Todo es una decisión. Entonces, ahora sí, la razón por qué en la casa hay vasos de oro, de plata, de madera, de bronce, de barro, tiene que ver con que esos vasos estén limpiándose por la palabra, por la palabra, por la palabra. Amén. Entonces serán útiles al Señor porque la palabra los ha limpiado. Diga conmigo, serán útiles porque la palabra los ha limpiado. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace la palabra en nosotros? La Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo. Ella comienza a cortar los pensamientos que no son de Dios en nuestra vida. Ella comienza a cortar toda ligadura, porque dice que penetra hasta cortar los tuétanos. Los tuétanos es como un ligamento en el cuerpo del ser humano. Así que la palabra penetra para cortar todo lo que está ligado a tu alma que no es de Dios. A todo lo que tu alma está ligado que no es de Dios. Cada vez que escuchas la palabra está desligándote. Está desligándote. Está cortando, está separándote. Amén. Entonces, vamos al libro de Romanos 9. ¿Cómo es el tópico? Caminando bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué este tópico? Porque usted tiene que aprender a caminar bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Usted sabe algo, quiero decirle algo, que caminar bajo la soberanía de Dios nos permite recibir misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios está bajo la voluntad soberana de Dios. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? ¿Cuántos saben lo que es la palabra misericordia? Que merecíamos un castigo, que hicimos algo mal y esa acción que hicimos mal trae una consecuencia mala en nuestras vidas. Pero como estamos caminando en la voluntad de Dios, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y Dios tiene misericordia de nosotros y cambia el veredicto. Cambia el veredicto. Cambia todo lo que merecíamos para que ahora recibamos puras cosas buenas. Entonces quiero ir al libro de Romanos capítulo 9. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? Desde el 14 al 24. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, amén, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende del que corre ni del que quiere. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use. Voy a correr para que Dios me use. Si no depende de que Dios, de aquel que Dios tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios te está diciendo de Faraón, mira, a ti te escogí para ser un vaso vil, malvado, y voy a usarte para mostrar mi poder. ¿Está aquí? Y entonces dice, de manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí dice algo interesante. La soberanía de Dios es el que decide a quién endurece el corazón y de quién tiene misericordia. A quién lo hace más duro y de quién tiene misericordia. Entonces dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice el versículo 24: y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Diga conmigo: a nosotros. Diga: Dios nos ha llamado a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y después quisiera leer un poquito más el versículo 25. Dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ya, da un amén cuando lo tiene ahí puesto. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén, déselo fuerte. Amén. Pastor, ¿y por qué nos lee esto? Porque a veces estamos en la iglesia y estamos viendo lo que Dios está haciendo y no entendemos que Dios nos escogió, que Dios nos llamó. Diga conmigo: Dios me llamó. Si usted está aquí, es porque Dios le llamó. Si usted está aquí, no es porque usted es un vaso de deshonra como el faraón, que Dios va a endurecer su corazón para que usted no obedezca la palabra. Si usted está en medio del fuego de Dios y de la presencia de Dios, si Dios lo trajo a esta casa donde está su presencia, Dios no tiene planes para hacer de usted un vaso de deshonra. Dios no tiene planes para hacer de usted un vaso vil. Dios no tiene planes en traerlo y formarlo parte de la visión para que usted sea un vaso de barro que se quiebre con cualquier cosa. Si Dios lo trajo porque Dios lo mira como su hijo. Porque Dios mira que antes que no eras el amado, que no eras la amada, Dios ha puesto los ojos sobre tu vida, sobre tu casa, para traerte y para comenzarte a amar. Dios ha puesto la mirada en esta casa y en este pueblo. Dios ha puesto la mirada en esta ciudad. Dios ha puesto la mirada en este lugar. Escúchame esto, porque te va a comenzar a amar Dios. Te va a comenzar a amar como nunca antes tú has podido sentir el amor de Dios. Y me gusta esta palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere amarnos? ¿Por qué Dios nos mira con esos ojos de misericordia y quiere amarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana. Porque Él quiso. ¿Por qué Dios escoge esta casa para mostrar su misericordia? Porque Él es soberano. Eso dice la Biblia. Porque Él es soberano. Y no es que Dios no escoja otra casa, pero esta palabra es hoy para esta casa. Dice la Biblia que a los cuales también Él ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por eso Dios ahora no solamente se quedó en Israel, ahora por eso Dios está en América. Por eso Dios está en Panamá. Por eso Dios vino a David. Y por eso Dios estableció su nube sobre sembradores, sobre Doleguita, sobre David. Porque aquí hay un pueblo que Él ha escogido, que Él quiere amar, que Él quiere darle su misericordia, que quiere mostrarle su misericordia. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios está mostrando su misericordia?
¿Cómo yo sé que Dios está mostrando su misericordia? ¿Por qué? Porque Dios está revelándose a nosotros por su palabra. ¿Cómo tú sabes que eso es para ti? ¿Cómo tú sabes que ese eres tú el que Dios está mirando con misericordia para convertirlo en un vaso de honra? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, la Biblia dice que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que Israel era el pueblo del Padre. Pero esta palabra se cumple porque ahora ese Dios vivo, el Dios viviente, se agarró y vino también para David, vino también a Chiriquí, vino también a Doleguita, vino a tu casa y a mi casa y nos comenzó a mirar con misericordia, nos comenzó a mirar con amor. Y cuando puso la mirada sobre ti es para convertirte en un vaso de honra. Y por eso Dios trajo la palabra, trajo el instituto, trajo la visión. ¿Para qué? Para darte una formación, para convertirte en un vaso de honra. ¿Cómo yo sé que Dios me está mirando con honra? Por lo que Dios está haciendo en mi vida, por lo que está haciendo en esta iglesia, por lo que Dios, por las puertas que ha abierto, por las puertas que ha abierto Dios. Para traer lo nuevo, para traer lo nuevo, para traer la enseñanza, para traer una visión fresca, una visión nueva. La iglesia tiene que entender lo que está pasando. Pero ¿por qué? Porque a Dios le plació, porque Él es soberano, porque Él vio tu fe, porque Él vio tu esfuerzo. No importa lo que tú digas, también Dios vio tu pecado, vio el mío, vio tu falla, vio mi falla. Y Dios dice, pero no me importa, yo quiero estar con ellos y derramar mi misericordia. Pastora, ¿cómo tú sabes eso? Libro de Hechos. El libro de Hechos habla del rey David. Dice la Biblia que el rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ya lo tiene allí? Léamelo, por favor. Usted sabe lo que dice este libro. Está diciendo que Dios quitó a Saúl y Él escogió a David y lo puso porque David era conforme a su corazón. Ahora vamos a ver rápidamente David y Saúl. Dios quitó a David y Dios puso a Saúl, pero a mí la Biblia me dice que David tuvo falla moral. Era un adúltero y un asesino. No sé si Saúl era adúltero y era asesino, pero era un idólatra. Y Dios está diciendo en ese texto, mira, yo quito a Saúl y yo pongo a David porque él es conforme a mi corazón. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo que es conforme a su corazón? Lo que está diciendo aquí la Biblia es que a Saúl lo escogió el pueblo, que a Saúl lo escogió la gente, que a Saúl lo escogió una nación. Pero David, cuando Dios dice que es conforme a su corazón, lo que Dios está diciendo es que Él lo escogió mi corazón. Aquí no está diciendo que David tiene el corazón como Dios, porque Dios no es adúltero, porque Dios no es asesino. No está diciendo que David tiene el corazón como Dios. Lo que está diciendo Dios es que Él escogió a David desde su corazón. Dios puso a David, Dios escogió a David. Dios le dijo al profeta Samuel: ve y úngeme a un hijo de Isaí, uno que yo he escogido. Aquí está diciendo uno que es conforme a mi corazón, uno el que mi corazón quiere, uno que mi corazón anhela verlo allí. ¿Te imaginas a Dios diciéndole esto a Samuel? Samuel, úngeme. Y Samuel fue a ungir y buscó los más guapos, los más altos, los más rubios. Por eso la gente se pinta el cabello, para ver si Dios los escoge.
el más fulo, el que más bonito, más músculos tenía. Samuel comenzó a buscar la estatura, la medida, los músculos, el cabello, todo esto. Y Dios le dijo a Samuel: espérate un momentito, tú miras lo que yo no miro. Tú buscas un ungido, un rey que yo no busco. Y por eso Dios le dice a Samuel: no está allí el que yo quiero que tú unjas, está por allá. Y hemos predicado que Dios lo ungió porque él era pastor de las ovejas, porque era buen hijo, porque estaba con su padre, estaba en su casa, estaba cuidando las ovejas. Pero la Biblia no dice que por eso Dios lo ungió. La Biblia dice que Dios lo escogió porque era conforme al corazón de Dios. Diga conmigo: David era conforme al corazón de Dios. Esta frase, conforme al corazón de Dios, quiere decir que Dios quería que fuera David. Y de esto habla la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios quiere que sea David. Pastora, pero es que él había matado leones, él había defendido las ovejas, él se había parado aquí, estaba soltero, por eso Dios lo quiere, porque está soltero y tiene tiempo para Dios. No, la Biblia dice que Dios lo ungió porque era conforme al corazón de Dios. O sea, que era del corazón de Dios que estaba saliendo el deseo de escoger a David. Sí, pero él es adúltero, él es asesino. Sí, Moisés también fue asesino, pero Dios quiso escogerlo. Cuando tú y yo comencemos a entender que si Dios nos escoge, Él no está mirando tu falla de carácter, porque Dios sabía, siendo Dios, porque la Biblia dice que Dios ve la eternidad, que David iba a ser adúltero y que David iba a ser un asesino. Dios sabía que Moisés iba a matar a un egipcio. Pero ¿cómo ve Dios eso? ¿Cómo Dios ve eso? Dios dice: yo sé que va a fallar en el carácter. ¿Quién no falla en el carácter en la tierra? Lo único que no hace Dios es parándose en la excusa que siempre fallo porque soy humano. Porque David falló, pero no se quedó siendo adúltero, ni siendo asesino. Fue una falla en el carácter. Pero ¿cómo Dios ve la falla nuestra en el carácter? ¿Cómo Dios la ve? Y Dios dice: no, hombre, si mi llamado tiene el poder, tiene la capacidad de reparar esa falla. Dios dice: yo tengo un proceso para que Él cumpla el propósito, que ese proceso va a reparar la brecha. O sea, ¿cómo Dios ve la falla en el carácter? ¿Cómo la ve Dios? Dios la ve como una falla, pero no como una condenación. Dios dice: en el proceso, a mi llamado, a mi asignación, yo voy a reparar esa falla. ¿Cómo la va a reparar? Yo no sé, pero de que la va a reparar, la va a reparar. De que la va a reparar, Dios la va a reparar. Dios lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque Dios confía, porque Él sabe quién es Él. Entonces, por eso dice el libro de Hechos que Saúl, en pocas palabras, está diciendo que Saúl falló con su propósito porque no lo escogió Dios, sino que lo escogió el pueblo. Por eso es la importancia que sea Dios quien escoge. Diga conmigo, dile que está al lado: por eso Dios es el que tiene que escoger.
Si Dios escoge, escucha esto, si Dios escoge, Él lo hará. Él lo terminará. Él lo cumplirá. Por eso una de las cosas que nosotros debemos entender, o que usted debe entender, es que Dios es el que lo está llamando. Que Dios es el que lo ha escogido. Que Dios es el que te está llamando. Que Dios es el que invoca tu nombre, el que llama tu nombre, el que menciona tu nombre. Ay, pero un problema que usted y yo tenemos y que tenemos es luchar, pero es que no puedo. Es que en esto soy débil, en esto, en esto, aquello. ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a fallar? ¿Tú crees que Dios no sabía que tú tenías esa debilidad? ¿Tú crees que Dios cuando nos llamó no sabíamos que éramos flojos? ¿Usted cree que cuando Dios nos escogió y nos llamó, no sabía que éramos débiles? Que nos gustaba la televisión, que nos gustaba la novela, la película, que éramos miedosos, que no éramos tan valientes. Dios sabía eso. Pero Dios dijo, no importa, yo tengo un proceso preparado para ellos. Yo tengo un proceso preparado para ellos que traerá la corrección de todas las áreas débiles. ¿Comprendes? Pastora, pero es que yo no sé orar. No importa, Dios sabía que tú no sabías orar y que Él te iba a enseñar. Pastora, pero es que yo no sé. Dios sabía. Lo único que tú tienes que estar claro es si Dios te está llamando. Si estás aquí es porque Dios te está llamando. Pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me está llamando? Quiero que vayas un momentito ahí mismo a Romanos 11, versículo 8. Pastora, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando Dios nos comienza a llamar, o cuando Dios nos llama, lo primero que hace es que nos comienza a quitar la venda. Dice el libro de Romanos 11, versículo 8, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Diga conmigo, espíritu de estupor. ¿Usted sabe lo que es el espíritu de estupor? Es un espíritu de ceguera espiritual y de sordera espiritual. Jesús le llamó a esto: tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Dice, ¿quién mandó el espíritu de estupor? Dice la Biblia, Dios les dio un espíritu de estupor. Cuando vamos a la escritura, en el libro de Marcos, la Biblia dice en el libro de Marcos que Jesús le dijo a sus discípulos que para ellos les era permitido entender el reino. Y los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, maestro, pero ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? Jesús le habla las parábolas a todos del sembrador, de los diferentes suelos, de las diferentes tierras. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, Señor, no entendemos esta parábola, enséñanos. Y el maestro le dice, después que salen de las multitudes, le enseña la parábola. Y el maestro le dice, es que a ustedes está permitido conocer los misterios del reino de Dios. Tú tienes que entender que Dios te está llamando. Porque cuando tú entiendes que Dios te está llamando y te está permitiendo escuchar los misterios del reino de Dios, es porque Dios te ha escogido. Tú tienes que entender que Dios te ha escogido para estar dentro del reino de Dios. Ah, no, eso no es para mí. Bueno, si Dios te permite escuchar la enseñanza del reino de Dios y entenderla, tú tienes que entender que estás fichado por Dios, que Él ya puso los ojos sobre ti y que te ha concedido este conocimiento
porque Él mismo ordenó que el espíritu de estupor sea quitado. Porque a ti no te dio espíritu de estupor Dios, a ti te dio el espíritu de Dios. La Biblia me dice que a los que creen en Jesucristo, Dios le dio el espíritu de Dios, no el espíritu de estupor. El espíritu de estupor se lo dio Dios a aquellos que Él no quería que recibieran el misterio de la palabra. El espíritu de estupor no permite ver y no permite oír la voluntad de Dios. Pero si hoy, levanta tu mano y dile: gracias, Padre, porque quitaste el espíritu de estupor y me diste tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad del reino. ¿Tú sabes cuánta gente hay allá afuera que aunque estén escuchando la palabra no la pueden ver, no la pueden oír, no la pueden entender? ¿Por qué, pastora? Porque tiene un espíritu de estupor que Dios les mandó para que no se les conceda la revelación y el conocimiento del reino de Dios. Por eso hay que orar. Señor, quita ese espíritu de estupor y concédele. Dice la Biblia que solo el Padre concede la revelación del reino. Solo el Padre. Y si tú estás aquí, es porque Dios te ha concedido la revelación del reino. Y debes darle gracias a Dios por eso. Porque hay gente que no entiende lo que tú entiendes, que no ha escuchado lo que tú estás escuchando. Y hay gente que no ha recibido la enseñanza que tú has recibido en esta casa. Y por eso ha cambiado tu vida. ¿Y por qué el Padre no les ha concedido eso? Bueno, mi hermano, solo Dios sabe. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere. Por eso necesitamos orar. Señor, ten misericordia. Señor, remueve el espíritu de estupor. Padre, sabemos que usted no les ha permitido escuchar, pero concédele escuchar y entender. Quiero ir rápidamente, no lo traía, pero lo voy a buscar en el libro de Marcos. Rápidamente, lo debo tener. En algún lado lo debo tener, yo sé que lo voy a encontrar. Porque Jesús le dice a los discípulos: a ustedes les he concedido, el Padre les ha concedido que entiendan los misterios del reino. Gracias, aquí está. Dice: y les dijo, Marcos 4, 11 al 12. 11 y 12. Miren lo que dice Jesús. Jesús está hablando de la parábola del sembrador y de las distintas tierras. Y les dice Jesús: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Por eso usted debe valorar lo que usted está recibiendo. Por eso usted debe valorar y ser agradecido con Dios que le ha escogido recibir los misterios del reino de Dios. Dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera del reino, por parábolas, todas las cosas. 12. Para que viendo, vean y no perciban. Para que viendo, vean y no perciban. ¿Qué dice Jesús? Para que viendo el reino, vean y no perciban. Por eso la iglesia necesita clamar misericordia, porque es de quien Dios le place tener misericordia. Y dos cosas hoy no debes olvidar: Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Hoy hay algo que yo vine a marcar en tu corazón: que Dios ha tenido misericordia de ti y de tu casa, y de muchos otros que han sido malagradecidos con Dios y se fueron porque no pudieron percibir que Dios había tenido misericordia de ellos y que le había permitido recibir el reino de Dios.
Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Gente que está escuchando la palabra y no entiende nada. Dice, y no entiendan, para que no se conviertan. Para que no se convierta y les sean perdonados los pecados. ¿Para qué? Y no es Dios el que quiere que se convierta a todo el mundo. No es Dios el que dice que procedan al arrepentimiento. Pero ¿por qué Dios dice en la Biblia? Jesús dice a los discípulos, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera se les habla por parábolas todas las cosas para que no entiendan, para que no se arrepientan y para que no se conviertan. Es que Dios tiene algo especial con alguien y Dios tiene un problema con alguien. No. Esto lo ha causado el pecado. Esa sombra de oscuridad la ha causado el pecado, la iniquidad, perdón. Porque la iniquidad es la que viene de generación en generación, haciendo una sombra y una separación entre Dios y nosotros. Es la iniquidad. Porque la Biblia dice que Dios quiere que nadie se pierda y que todos sus hijos, no los hijos del diablo, los hijos de Dios, procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos sus hijos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿con qué estamos luchando? Con la iniquidad. Porque hay gente que la iniquidad los tiene tan atrapados que han amado la iniquidad más que a Dios. Entonces, denle un aplauso al Señor. Dígame si no es hermoso eso. Yo lo que quiero dejar marcado en su corazón en esta mañana, yo lo que quiero dejar marcado en su corazón, que Dios ha tenido misericordia de ti, que Dios ha tenido misericordia de mí. Yo lo que vine en esta mañana es a marcar en tu corazón que si hoy tú estás sentado aquí sirviendo, recibiendo una palabra, es porque Dios ha tenido misericordia. Y que tú tienes que entender que esa misericordia va a seguir contigo hasta cuando tú entiendas que debes amar lo que Dios ama. Esa misericordia va a seguir en tu casa y va a seguir en tu vida hasta que tú entiendas lo que es obediencia a Dios, lo que es amar a Dios, lo que es amar su palabra. ¿Cuántos entienden eso? Y dice Jesús, es a ustedes quien se les ha concedido, se les ha dado saber el reino, el misterio del reino. Pero los que están afuera, ¿usted está dónde ahorita? ¿Afuera o adentro? ¿A dónde usted está? ¿Afuera o adentro? Diga conmigo, hoy estoy adentro. Debo cuidar estar adentro. Yo debo mantenerme adentro. Porque mientras yo esté adentro, yo seguiré conociendo del reino. Cuando usted no está dentro y usted está fuera del reino, se le cierra todo conocimiento del reino. Porque es Dios. Jesús le dice a Pedro, es mi Padre quien concede la revelación del reino. Es mi Padre celestial. Él nos concede todo lo que en esta casa recibimos. Todo. ¿Y por qué no los concede? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque nos escogió. Porque nos llamó y porque nos ha ido limpiando. Entre más Él nos limpia, más nos prepara para hacer un vaso de honra, para hacer un vaso de oro, para hacer un vaso de plata,
Pero esto tiene que ver en qué, en que Dios nos escogió, no en lo que yo haga, no en lo que yo sea. Pastor, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué tú estás sentado hoy aquí? ¿Por qué estabas hoy en una escuela? Porque Dios te escogió. Pastora, pero Dios será capaz de escoger a alguien como yo, que soy peleona, que soy gritona, que soy perequera, que soy desconfiada, que no me gusta hacer nada, que a veces grito, que a veces canto feo. Es que Dios no escoge por lo que tú sabes hacer. Dios no escoge ni tu apellido, ni tu nombre, ni la cuenta que tengas en el banco. Simplemente Dios un día dijo: voy a escoger a esta. La Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto para buscar a Adán. La Biblia dice que en el libro de Isaías que Dios buscaba a uno que se parara en la brecha. O sea, Dios siempre está buscando gente. Dios siempre está buscando a alguien a quien usar. Y Dios se paseó por tu casa, Dios se paseó por tu barriada, Dios se paseó por Ciudad de David, Dios se paseó por Chiriquí y te miró y dijo: mira, quiero usar a este, quiero usar a aquel, como un vaso de oro. Pero lo voy a pulir y le voy a dar forma a través de la palabra. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todo lo que nosotros necesitemos, Dios lo va a traer para darte la forma de un vaso de oro. Todo lo que tú necesitas para hacer ese vaso de oro que Dios va a usar, Él lo va a traer. ¿De a dónde, pastora? De cualquier continente. ¿De a dónde, pastora? De Miami. ¿De a dónde, pastora? De la tierra. Pero Dios hará lo que tiene que hacer para cumplir tu llamado, tu propósito, el de esta casa y el de nuestra vida. Solamente tienes que creer. Pero es que yo no sé hacer. No, pero es que Dios te escogió. Eso está por encima de lo que sabes hacer. Dios te escogió, eso está por encima de lo que eres. Dios te escogió, pero eso está por encima. Si Dios puso la mirada en ti, es porque te quiere amar. Por eso me gusta lo que dice Jesús. Mira, los que están afuera no pueden conocer los misterios. Es una honra estar adentro. Es una honra estar en la casa. Es una honra estar en la escuela. Es una honra, porque ahí comenzamos a conocer los misterios. Dice, para que viendo, vean y no perciban. Eso lo hace el espíritu de estupor que vimos en Romanos 11. Un espíritu que hace que la gente pueda escuchar la palabra, ver la palabra, pero no percibir. No percibir. ¿Qué no percibe? La revelación del reino, la palabra que libera, la palabra que sana, la palabra que nos cambia, que nos transforma. Por eso hay personas que no son transformadas porque no pueden percibir la palabra. Pero diga conmigo: pero a mí Dios me escogió, a mí Dios me llamó, y yo estoy autorizada para percibir los misterios del reino. En el nombre de Jesús. A mí Dios me escogió, a mí Dios me ha llamado. Yo he sido escogida para ser amada por el Padre. Yo he sido escogida para darme a conocer los misterios del reino. Pastora, ¿y yo cómo sé que yo he sido escogida? Porque yo tengo fe para creer que Dios me escogió. Ah, necesito la fe, pastora. Necesitas la fe. Necesitas creer que si estás aquí es que Dios te escogió para revelarte los misterios. Si no metes la fe en la ecuación, tú dirás: debe ser que eso es para la otra iglesia, debe ser que eso es para Miami, debe ser que eso es para Ciudad Panamá.
¿Qué es la fe? Es la convicción. ¿Qué es la fe? Es la certeza. Pastora, ¿y yo cómo sé que a mí Dios me está llamando? No me vas a volver a preguntar eso nunca más en tu vida. Tú tienes que creer que si estás aquí escuchando la palabra, siendo instruido por la palabra, tú tienes que creer que eres ese de quien está hablando la Biblia hoy. Tú tienes que creer. El diablo va a hacer o va a querer hacer que tú creas que eso no es contigo. Porque es que hoy no tengo que comer, no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo donde dormir. No me importa. Pero yo creo que yo soy esa persona que Dios escogió, que Dios llamó. O sea que yo puedo predicarlo, pero si tú no crees que tú eres esa persona de quien Dios hoy ha querido tener misericordia, si tú no crees que eres esa persona que hoy ha decidido amar, mira, yo vengo a decirte algo más que escucho del Espíritu. Dios ha decidido amarte. Dios ha decidido amarte. Y tú tienes que por fe creerlo. Ay, pastora, pero es que mi esposo no me ama. Pero Dios me ama. Dios me ama. Mi mamá no me ama, mi papá no me ama. Dios me ha decidido amarme. ¿Cuántos pueden levantar su voz y proclamar a los cielos, proclamar a los aires? Pues a mí Dios ha decidido amarme. Ha tenido misericordia y me ha mostrado su reino. Hey, ¿cómo yo sé si Dios me está mostrando su reino? Mira, si Dios te dijo que para entrar al reino hay que nacer del agua, es que Dios no me ha revelado cuántos ángeles hay alrededor de su trono. Es que Dios no me ha revelado quién es el anticristo. Es que Dios no me ha revelado todavía. No, pero te hago una pregunta. ¿Ya Dios te reveló que para entrar al reino hay que nacer del agua? Ya empezó la revelación. Ya Dios te reveló a ti que para entrar al reino hay que nacer del Espíritu, que hay que recibir el Espíritu. Tú eres un escogido de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente allá afuera tiene el espíritu de estupor, que no pueden entender lo que significa bautizarse en el agua? Pero si tú lo entendiste, si ya tú lo entiendes, si tú lo comprendes y Dios te está dando esta palabra hoy, a mí esto me dice que a ti ya Dios te escogió, ya te selló, ya te separó, ya Dios miró y pensó en ti, ya Dios tiene planes contigo, ya Dios tiene propósito contigo, con tu casa, con tu familia, con tus hijos. Puedo sentir la presencia de Dios. Porque Jesús dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino. Mira, el misterio más grande que tiene el reino de Dios es que para entrar en él hay que bautizarse en agua. Si ya Dios te lo reveló y te preparó una piscina para meterte en el agua, es porque ya Dios te escogió para que tú conozcas del reino. Dice: a vosotros, ahí está en la pantalla todavía, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Sí o no? Más a los que están fuera, por parábolas se les va a hablar todas las cosas. O sea, a ellos se les está hablando de Dios, de la palabra, del reino. A ellos allá afuera se les está hablando, están escuchando la prédica, pero todavía no reciben la revelación del reino de Dios. Pero Dios dice: pero a ustedes se les da
Pastora, pero es que no se me apareció Jesús en el cuarto, ni un ángel. Yo todavía no veo ni un ángel. Pero te pregunto algo, ¿te hicieron la oración de fe? ¿Tú sabes cuántas iglesias hay en Chiriquí que no le hacen la oración de fe a la gente? Que no le imponen manos para impartir el Espíritu de Dios porque no tienen la revelación, porque el Padre no se la ha concedido. Tú sabes cuánta gente hay en Chiriquí que está en una iglesia escuchando palabras, pero no oran por ellos para que reciban sanidad. ¿Por qué, padre, pastora? Porque el Padre no lo ha concedido. ¿Y por qué me lo ha concedido a mí y a ti? Porque ha tenido misericordia. No porque somos mejores, sino porque ha tenido misericordia. Entonces, yo lo que quiero plantar en tu corazón hoy es que no deseches lo que estás recibiendo de Dios. No tires a la basura lo que estás recibiendo de Dios, porque no es cualquier cosa que estás recibiendo de Dios. Dice Jesús, para los que están afuera se le está hablando en parábola, para que, dice el 12, para que viendo, vean y no perciban y no entren al reino. ¿Tú sabes por qué esa gente recibe la palabra, la predicación, pero no entran al reino? ¿Y qué pasa si usted no entra al reino de Dios? Usted sigue en la tierra caminando en un ámbito natural y no sobrenatural. ¿Y qué hace el ámbito sobrenatural? Hace que todas las cosas que han sido imposibles comiencen a ser posibles. Hay un movimiento del Espíritu. Comienza a traer un movimiento del Espíritu, un movimiento del Espíritu. Y dice, para que oigan y no entiendan. Hay gente que está oyendo pero no entiende. Gente que está escuchando la palabra pero no entienden. Están predicando, esposos amen a sus esposas y no entienden. Mujeres honren a sus esposos y no entienden. Ellos no entienden y por eso no lo pueden vivir, porque el Padre no se lo ha concedido. Por eso hay necesidad de orar. Hijos honren a sus padres, ellos no entienden. Y salen de la iglesia y se van a su casa y comienzan a deshonrar a sus padres, porque escucharon pero no entendieron. Oyeron la prédica pero no entendieron, porque el Padre tiene que tener misericordia de ellos. Por eso hay necesidad de orar, para que ellos puedan entender, para que puedan percibir, para que ellos puedan entrar al reino. 1, 2, tú tienes que entender por qué estás aquí. Tú tienes que apreciarlo, valorarlo, porque otros no están recibiendo lo que tú estás recibiendo. Tienes que valorarlo. ¿Y por qué estás recibiendo lo que estás recibiendo? Es que el vecinito me invitó. No, es que al Padre le plació. ¿Por qué estoy en esta casa recibiendo esta prédica? Porque al Padre le plació. Él ha tenido en este día misericordia de ti. Él ha tenido misericordia de mí. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y se ha establecido una casa que se predique el reino, que se hable del reino, que se enseñe el reino. Él ha establecido un lugar que te enseñe las maquinaciones del diablo. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora: a los hijos, al matrimonio, a la familia, a los hombres, a las mujeres, a los empresarios, a los jóvenes, a los niños.
Él anda viendo a quién devora, a quién destruye. Pero Dios te trae a esta casa para que se te enseñe a discernir las maquinaciones del diablo. Él te trae para enseñarte el reino, cómo opera el reino de Dios, porque todo lo que está por debajo del reino es inferior al reino. Entonces el reino, los principios del reino, la enseñanza del reino, la Biblia dice que los que andan en el Espíritu no hay ley para ellos. Por eso Dios quiere enseñarte los principios del reino de Dios. Por eso Dios quiere enseñarte la palabra. ¿Para qué? Para que las maquinaciones del diablo no destruyan tu vida, tu hogar, tu familia, tu persona, tu futuro, tu destino. Él quiere enseñarnos la verdad. Entonces, dice, y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio. ¿Y cuál es el misterio? Miren, mis hermanos, que aquí solo funciona la misericordia de Dios. Mira, si Dios no remueve el espíritu de estupor en mí y yo no me arrepiento, no me conviene.